Hola, muy buenas noches. Les saluda Mary Bamón de Quinteros, abogada especialista en Derecho Tributario. Bien, el día de hoy vamos a conversar respecto a la fiscalización al impuesto a la renta por dividendos. Como sabemos, al 31 de marzo de cada año, la Junta General de Accionistas de las Personas Jurídicas están obligadas a acordar la aprobación de los estados financieros y la distribución de los dividendos. ¿Qué se entiende por distribución de dividendos? ¿Qué son los dividendos? Los dividendos no son otra cosa que el rendimiento por la participación en el capital de una persona jurídica. En ese sentido, los dividendos únicamente pueden ser distribuidos por personas jurídicas reconocidas como tales en el artículo 14 de la Ley del Impuesto a la Renta. Cuando en alguna ocasión la SUNAT pretendió imputar distribución de dividendos a empresas unipersonales, el Tribunal Fiscal señaló que las empresas unipersonales no son pasibles de distribuir dividendos en la medida que todas las rentas que perciba la persona natural son catalogadas como rentas de tercera categoría, aquellas rentas vinculadas a su actividad comercial, por supuesto. ¿Cómo es que se determinan los dividendos? Para ello, la Ley General de Sociedades ha establecido que los dividendos se reflejan en los estados financieros de las empresas y que estos estados financieros pues tienen que estar anotados en los libros contables que tienen que ser llevados de acuerdo a las disposiciones tributarias. ¿Son las condiciones que establece la Ley General de Sociedades para la distribución de dividendos? Pues dentro del artículo 230 de la Ley General de Sociedades establece que debe existir en el balance la determinación de utilidades. Además, no puede distribuirse dividendos si es que el patrimonio neto es inferior al capital pagado. Además, el último requisito es que esta distribución de dividendos solamente se puede realizar a los accionistas participantes del capital de la persona jurídica. Estos son los supuestos de la ley del impuesto a la renta. Además, recordemos que tenemos una norma adicional. Esta norma adicional es la norma referida al préstamo de reactiva. Esto es, toda persona jurídica que en el ejercicio 2020 y durante la vigencia de este préstamo de reactiva se hayan visto beneficiadas con esta tasa de reactiva, pues están prohibidas de acordar la distribución o de pagar una distribución de dividendos. ¿Qué y cuál es la diferencia que establece la ley del impuesto a la renta y cuál es la diferencia entre lo que establece la ley del impuesto a la renta y la ley general de sociedades? La ley del impuesto a la renta señala que en el artículo 24i que todas las rentas por distribución de dividendos que perciban sus accionistas va a calificar como renta de segunda categoría, siempre que el perceptor sea una persona natural. Si una persona natural domiciliada, estas rentas por las utilidades generadas por las acciones de su inversión en la empresa, en la persona jurídica, van a calificar como renta de segunda categoría. ¿Pero qué se entiende por dividendos para efectos tributarios? Para efectos tributarios, la ley del impuesto a la renta ha previsto diversos supuestos. Dentro de ellos es cuando la empresa acuerde la distribución de dividendos al cierre del ejercicio de forma adelantada. Además, cuando se reevalúen o se acuerde la distribución de la revaluación de los activos y entre otros supuestos. Sin embargo, en esta exposición solamente vamos a conversar respecto a la distribución de dividendos acordada, pagada de forma adelantada y el supuesto que incorpora la ley del impuesto a la renta previsto en el inciso F del artículo 24A, que es una presunción en la que el legislador atribuye una distribución de dividendos cuando la empresa, teniendo utilidades, no las ha distribuido, no acordó su distribución, pero realiza préstamos en favor del accionista. En ese sentido, dada la existencia de un desembolso en calidad de préstamo del accionista, la ley del impuesto a la renta entiende que en verdad ese préstamo califica como una distribución efectiva del dividendo. Esa es la diferencia que ocurre entre la Ley General de Sociedades y la Ley del Impuesto a la Renta. Esta presunción se aplica respecto de cualquier prohibición, incluso si es que la empresa pueda tener un capital menor
o la empresa pueda tener proscrito el pago de adelanto de dividendos. Para efectos tributarios, el solo desembolso de un préstamo en favor del accionista, cuando la empresa ha tenido utilidades que no han sido distribuidas, va a calificar este supuesto como una distribución efectiva de utilidades. Así pues, hay que diferenciar los diversos tipos de accionistas que tienen las personas jurídicas. Dentro de ellos tenemos que una persona jurídica puede tener como accionistas a personas naturales. En consecuencia, el dividendo distribuido va a calificar como una renta de segunda categoría y el pago de esta renta de segunda categoría por esta renta que estaría percibiendo el accionista va a ser realizado a través de una retención. Retención que va a ser efectuada por la persona jurídica y tiene que pagar esa retención luego de pagado efectivamente o en el periodo que efectivamente pagó este dividendo. Con el vencimiento de las obligaciones del mes en el que efectivamente pagó el dividendo acordado o adelantó el dividendo, deberá retener esta renta de segunda categoría y declararla a la SUNAT a través del PDT 617. Si es que el accionista de la persona jurídica o uno de los accionistas es otra persona jurídica, no tendrá que efectuar retención alguna y para esta persona jurídica este dividendo constituirá una renta inafecta, una renta que no está gravada con el impuesto a la renta y así lo establece expresamente la ley del impuesto a la renta. ¿Qué ocurre si es que el accionista es una persona jurídica o una persona natural no domiciliada? Pues este dividendo va a calificar como una renta de fuente peruana porque está siendo distribuida por una persona jurídica peruana domiciliada en el Perú. Y en consecuencia la empresa que distribuye el dividendo va a actuar como agente de retención también y va a tener que retener el impuesto a la renta del 5% por los dividendos que estuviera pagando a la persona jurídica no domiciliada. Habíamos señalado que dentro de este video solamente vamos a conversar sobre la distribución de dividendos acordadas, pagadas por adelantado y la presunción de dividendos. ¿Qué es lo que establece la ley del impuesto a la renta en el artículo 24A y el reglamento entre los artículos 88 al 90? Establece pues que se entiende por distribución de dividendos aquellas utilidades que se distribuyan en efectivo, en especie, o cuando se distribuyan las reservas de libre disposición o cuando se efectúe un adelanto de utilidades. Y en ese sentido hay una gran confusión en cuándo opera, cuál es la oportunidad para que la persona jurídica retenga ese dividendo que estaría distribuyendo. Si es que ocurre con el solo acuerdo, pues que debe existir una efectiva retención cuando efectivamente se paga. La SUNAT en diversas fiscalizaciones pues ha señalado y ha acotado a las personas jurídicas la infracción por no haber retenido en los supuestos en los que se hubiese acordado la distribución de dividendos, pese a que efectivamente esta no se produjo. Al respecto, el Tribunal Fiscal ha señalado que la retención solo opera cuando se pone a disposición del accionista. Es cuando la empresa tiene en sus manos el importe que va a retener, que va a estar a disposición del accionista y tiene que abonárselo al fisco. Entonces, pese a que este artículo 89 del reglamento prevea como un supuesto de oportunidad para la retención el momento en el que se acuerde, el Tribunal Fiscal ha señalado de que solamente opera la retención cuando se ha puesto en efectiva disposición del accionista este dividendo. Esto está también en concordancia con lo que establece el artículo 57 de la Ley del Impuesto a la Renta cuando establece que las rentas de segunda categoría tributan en virtud del principio de lo percibido, es decir, solamente se puede retener aquello que efectivamente se abonó al accionista. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Y qué es lo que la empresa tiene que asegurarse por acreditar ante una fiscalización? Que cuándo es que se produjo el efectivo pago del dividendo. Y es en ese periodo en el que se realizó el efectivo pago del dividendo en el que se tiene que retener. Y esto es aun cuando se hubiera acordado con meses antes de antelación.
Lo mismo ocurre con el adelanto del dividendo. El adelanto del dividendo solamente se va a producir siempre que este dividendo, exista un dividendo o se prevea que va a existir un dividendo y siempre que el estatuto de la persona jurídica haya aprobado, haya acordado que es posible que la persona jurídica adelante los dividendos. En el caso del adelanto de dividendo, de igual manera, se va a retener en el momento en el que se pone a disposición este adelanto de dividendo y para ello el medio probatorio va a ser el acta y el desembolso efectivo en favor del accionista. El otro supuesto del que vamos a conversar, y es el que mayor acotaciones por la SUNAT genera, es esta presunción de dividendo. Y es que al cierre del ejercicio, cuando la Administración Tributaria en la información adjunta en la declaración jurada anual identifica que el contribuyente registró una cuenta por cobrar en favor del accionista, lo que ocurre es que SUNAT notifica esquelas de citación o inicia un procedimiento de fiscalización por el tributo e impuesto a la renta por distribución de dividendos. Esta presunción, esta norma antielusiva, señala pues que si es que a la fecha de la distribución del préstamo otorgado al accionista, la empresa en el año anterior acordó y aprobó en sus estados financieros la existencia de utilidades que no fueron distribuidas, entonces se entenderá que el préstamo generado con posterioridad en verdad se trataba de una distribución de dividendos. ¿Sí? En consecuencia, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuáles son los requisitos que debe observar la Administración Tributaria para aplicar esta presunción y el contribuyente para declarar oportunamente el pago de esta retención del 5% cuando efectúe un préstamo en favor de su accionista? Es que debe tratarse de la existencia, debe acreditarse la existencia de una utilidad en el ejercicio precedente al préstamo y que se efectuó un préstamo efectivo en favor del titular, de los socios, del titular de la IRL o de los socios o asociados. Es decir, debe haber un desembolso en calidad de préstamo. Este préstamo puede tener una fecha de devolución, puede incluso haberse devuelto, puede incluso con posterioridad haberse acordado la capitalización de las utilidades. Sin embargo, la presunción tiene un hecho cierto. Y este hecho cierto no es otra cosa que el efectivo desembolso del dinero en calidad de préstamo en favor de un accionista o del titular de la IRL. Producido este desembolso, entonces se va a entender acaecido este hecho cierto que va a generar una presunción, que ese crédito en verdad se trataba de una distribución del dividendo. Y aquí hay que diferenciar que no todo desembolso en favor del socio, del accionista o del titular de la IRL califica como un préstamo. Y es que la SUNAT en diversas fiscalizaciones ha tratado de acordar las entregas o de tratar las entregas a rendir como si fuera una distribución de dividendos, es decir, cuando la empresa entrega un monto, desembolsa un monto de dinero en favor del accionista para que éste realice ciertas adquisiciones que luego tienen que ser liquidadas, la SUNAT ha atribuido que la empresa pues no habría retenido el 5% por este dividendo que habría distribuido. El Tribunal Fiscal ha señalado que la Administración Tributaria, si pretende acotar este dividendo, debe acreditar que existía un préstamo efectivo, un contrato de mutuo. El solo desembolso, dice el Tribunal Fiscal, de una entrega a rendir y que es más, con posterioridad se regularizó este rendimiento y se le sancionó si es que no llegaba al monto efectivamente entregado por la empresa, no califica como un supuesto de una distribución de dividendos presuntos. El hecho de que, y en muchos casos los contribuyentes alegan que existe un contrato de mutuo con un plazo para su devolución o que efectivamente ha devuelto ese dinero a la empresa, no exime el supuesto de que se aplique esta presunción de distribución de dividendos en la medida que la ley 3296 eliminó aquellos supuestos que desvirtuarían esta efectiva distribución. Recordemos que antes de la ley 3296 se señalaba que si es que el préstamo había sido por un plazo mayor a 12 meses o no se había cancelado después de 12 meses o se había prorrogado el pago, recién se consideraba que había producido o se había producido este supuesto de dividendo presunto.
A partir del año 2015 ya no se aplica este supuesto, sino simplemente basta la acreditación del hecho cierto, basta la acreditación de que hubo un desembolso en favor del accionista y que la empresa tenía utilidades que no se habían distribuido en el ejercicio anterior al préstamo para que se considere que efectivamente existe una distribución de dividendos. ¿Y cuándo es que la empresa entonces tiene que retener? Tiene que esperar al cierre del año para recién pagar ese 5% por el préstamo efectuado al accionista o al socio, al titular de la IRL. En verdad, no. La ley del impuesto a la renta y el reglamento establece que en el caso de que se hayan producido estos dos presupuestos, existencia de utilidades y además que las utilidades no distribuidas y hubo un desembolso efectivo, un préstamo efectivo en favor del accionista, al mes siguiente de efectuado el préstamo tiene que efectuarse el pago de la retención del 5% a través del PET 617. Esto es, si el préstamo se produjo en el mes de febrero del año 2021, en consecuencia el 5% por la retención de este dividendo presunto deberá realizarse conjuntamente con el vencimiento de las obligaciones de febrero que vencen en el mes de marzo. Este es al mes siguiente de efectuado el préstamo en favor del accionista. ¿Y cuál será la tasa de retención que debe aplicar la persona jurídica en favor de por ese dividendo distribuido en favor de sus accionistas? Recordemos que la novena disposición complementaria final de la Ley 3296 establece una tasa diferenciada para los dividendos que se distribuyan en el 2014 y los dividendos que se distribuyan en adelante, 2016 hasta el 2020. No hubo una modificación. Y así vamos a ver que tenemos esta tablita que resume todo el tratamiento de las tasas. Para los dividendos hay que tener en consideración cuál es el régimen en el que se encuentra la empresa que va a distribuir los dividendos. Si es que se trata de una empresa que está en el régimen general, en el régimen MIPE, los dividendos que se hayan generado desde el año 2014 hacia atrás siempre van a tener una tasa del 4.1%. Esta tasa también se aplica para las empresas que puedan estar acogidas a regímenes de beneficio, como los regímenes de la ley agraria, la ley de promoción a la Amazonía, la ley de promoción a zonas de inversión en zonas altoandinas, sofratanas, ETICOS. ¿Qué ocurre a partir del año 2015 y 2016? Con la ley 3296 pues hubo una variación. El porcentaje por dividendos para las empresas del régimen general y régimen MIPE es el 6.8% por los dividendos que se pongan a disposición durante el 2015-2016 o que se hayan generado a partir de estos ejercicios. Sin embargo, esta misma ley, la ley 3296, estableció una diferenciación y señaló que para las empresas que estaban acogidas a regímenes de beneficio, como las empresas acogidas a la ley 27360, que entonces era la ley que regulaba a las empresas del sector agrario, la ley de promoción a la Amazonía y las diversas que tenemos aquí, las ETICOS, las sofratanas, se le aplicaba pues una tasa diferenciada por el dividendo, que es el 4.1%. Este panorama respecto del 4.1% para las empresas que estaban acogidas a regímenes de beneficio se ha mantenido hasta el año 2020. En el año 2017 y 2020, por los dividendos acordados en esas fechas y efectivamente distribuidos o presuntos, si es que hubo un préstamo, el porcentaje de retención para las empresas que estaban en el régimen general y régimen MIPE, 5%, 2017 al 2020. El panorama cambia en el año 2021. ¿Y por qué cambia? Cambia únicamente para las empresas del régimen agrario. Para las demás empresas el panorama se mantiene del 2017, es decir, para las empresas del régimen general, porcentaje de retención 5%, MIPE 5%, régimen agrario. Cuando se deroga el día 7 de diciembre, se deroga la ley del régimen agrario, la ley 27360, también queda sin efecto y se deroga expresamente todas las normas complementarias o vinculadas a este régimen. Y esa 10ª disposición complementaria de la ley 3296 que le reconocía un porcentaje de distribución de dividendo excepcional, también queda derogado. Las empresas del régimen agrario, ahora reguladas a través de la ley 31110, no ha establecido esta ley una tasa diferenciada para la distribución de dividendos.
En consecuencia, desde el momento en el que queda derogada expresamente la ley del sector agrario, la ley 27360 y todas sus normas conexas, por los dividendos generados o distribuidos o acordados y efectivamente puestos a disposición a partir del ejercicio 2021, deberá aplicarse el porcentaje de retención del 5%. Para las demás empresas que se mantienen en un régimen de beneficios, pues se mantiene el 4.1%. ¿Sí? ¿Y qué ocurre con este dividendo presunto? ¿Quiénes son los beneficiarios del dividendo presunto? Para esta presunción que establece la ley del impuesto a la renta únicamente por el préstamo que efectúe a un socio, el dividendo presunto solamente aplica respecto de personas naturales, de socios, personas naturales y de la sucesión indivisa. ¿Por qué no aplica para socios personas jurídicas? Porque para socios personas jurídicas el dividendo siempre está inafecto, genera una renta inafecta. Y la norma no ha establecido la presunción expresa que incorpora que incluso el préstamo que se efectúe a un socio persona jurídica deba efectuarse, también se le aplica esta presunción. Ahora bien, hay que diferenciar qué parte del préstamo va a calificar como dividendo para este accionista. Y lo único que puede calificar como dividendo para el accionista es la parte proporcional a su participación en el accionariado. Si es que la empresa le prestó 100 y le correspondía solo por dividendos 80, entonces solo los 80 se tratan como dividendo. Y respecto de estos 80, tendrá que aplicarse la retención del 5%. ¿Y qué ocurre con el 20% restante? El 20% restante sí va a calificar como préstamo, un préstamo respecto del cual las partes vinculadas a ellas, porque una es la persona jurídica y su socio, debieron acordar la distribución la tasa de interés moratorio aplicable, interés compensatorio aplicable por este préstamo. ¿Qué es lo que ocurrió? No existe una tasa. Y si es que no existe una tasa, o de existir, hay que evaluar que esta tasa haya sido determinada a valor de mercado, ¿sí? Porque se tratan de partes vinculadas. De no haberse pactado la tasa, operará la atribución de una renta ficta en favor de la persona jurídica que distribuye ese dividendo. De haberse pactado una tasa, porque en verdad se trataba de un préstamo y hubo una tasa de interés compensatorio por el préstamo realizado, entonces habrá que evaluar de igual forma que cumpla con los parámetros de valor de mercado porque se trata de una transacción entre partes vinculadas. Recuerden que la oportunidad para efectuar la retención por este dividendo presunto será hasta el mes siguiente del desembolso realizado en favor del accionista. Aquí la base legal respecto a por qué es que se aplica la tasa del 5% de retención a las empresas que estuvieron acogidas al régimen agrario y con la derogación que se produjo con la ley 31087 de esta ley 27360 en la que esta norma derogatoria señala expresamente que toda norma vinculada a la ley 27360 queda sin efecto. Además, el artículo 103 de la Constitución señala pues que las normas rigen a partir del día siguiente de su publicación. La ley 31110, que se aprobó el 31 de diciembre, no establece un régimen diferenciado para los dividendos que distribuyan las personas jurídicas que estén acogidas al régimen agrario. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Por el exceso del préstamo habíamos mencionado lo que se genera es una utilidad distribuible que califica como intereses presuntos. Estos intereses presuntos, ¿cómo los determinamos a valor de mercado? Nos habíamos adelantado. Además, el Tribunal Fiscal en esta resolución bastante interesante, la 5993-5 del año 2019, establece que para determinar el valor de estos intereses presuntos, esta renta ficta que se le va a atribuir a la persona jurídica por haber realizado un préstamo sin cobrar intereses a su accionista, debe evaluarse pues los términos contractuales, las circunstancias económicas del mercado, las estrategias de negocio y sobre todo establece el Tribunal Fiscal que lo que tiene que hacerse es una
comparación de operaciones iguales o similares para establecer el valor de mercado de la tasa de interés, ¿no? Aplicándose sobre todas las cosas, pues, las normas de precios de transferencia. Y hay que analizar, señala el Tribunal Fiscal, un rango de tasas de interés, ¿no? Con valor de mercado para evaluar los términos contractuales, las circunstancias, los montos de los préstamos, la existencia de garantías o no, la calificación de crediticia del sujeto deudor que influyen en la determinación de la tasa de interés. ¿Cuándo es que se va a atribuir esta renta ficta en favor de la persona jurídica que realiza el préstamo en favor del socio? Se atribuye en la declaración jurada anual del ejercicio en el que efectuó el préstamo. Y este informe de SUNAT señala pues que las rentas fictas no se declaran o no forman parte del pago a cuenta ni se declaran mensualmente, sino que se incorporan en la declaración jurada anual del impuesto a la renta. ¿Y qué ocurre si es que se distribuye los dividendos en favor de una persona jurídica? Siempre esta califica como una renta inafecta. Y tampoco no se puede atribuir una presunción de dividendos en favor de una persona jurídica porque también calificaría como una renta inafecta. No obstante, hay que tener en cuenta que toda persona jurídica que recibe una renta inafecta habría que evaluar si es que tiene identificados los gastos destinados a generar esta renta inafecta, o si es que no los tiene, pues tendrá que aplicar la prorrata del gasto establecido en el inciso P del artículo 21 de la ley del reglamento de la ley del impuesto a la renta. Ahora, ¿cuáles son las infracciones vinculadas a esta omisión a la retención? ¿Cuándo es que realmente se configuran las infracciones por no retener, por no pagar las retenciones o por retener menor monto al que correspondía? Sobre el particular, el Tribunal Fiscal ha diferenciado y ha señalado de que la retención solamente se puede producir cuando hay una efectiva distribución de los dividendos, como habíamos mencionado antes. Es así que en estas resoluciones en las que evalúa si es que un contribuyente incurrió en la infracción del artículo 177, numeral 13, establece que esta infracción por no retener solamente se produce si es que la administración acredita que efectivamente la empresa efectuó un desembolso en favor del accionista y habiendo efectuado ese desembolso no retuvo. Entonces se configurará la infracción por no haber retenido. ¿Sí? Pero si es que no había, simplemente hubo un acuerdo, pero no hubo una retención efectiva, entonces no habría acaecido el hecho infractor, no se produjo el hecho infractor por no retener. Lo mismo ocurre con la infracción del artículo 178.1, esta infracción vinculada a declarar menor tributo al que corresponde, al menor pago o una omisión del pago de un tributo por no retener. Solamente se produce en el supuesto de que efectivamente la empresa no retuvo el monto que puso a disposición. Y si es que con posterioridad se efectúa una rectificatoria, una declaración rectificatoria, tendría que acreditarse que esta rectificatoria tiene como premisa que el monto efectivamente pagado fue un monto mayor al que se señaló en el PDT 617. Siempre que el monto efectivamente pagado como dividendo fue un monto mayor al declarado en el PDT 617, en consecuencia sí se produce o se configura esta infracción prevista en el artículo 178, numeral 1. Similar supuesto ocurre en esta infracción del artículo 178.4, que está referida a no pagar las retenciones, ¿sí? No pagar las retenciones en el plazo oportuno, es decir, la empresa retuvo correctamente el importe por el que distribuyó al accionista, sin embargo no lo abonó a la administración tributaria. En este supuesto, nuevamente, habría que evaluar si es que la empresa efectivamente retuvo respecto del monto efectivamente pagado. Bien, espero que este material les sea de su agrado. Además, pueden ustedes dejarnos su WhatsApp para poderles enviar las diapositivas. Nos vemos en el siguiente video y no olviden suscribirse a este canal. Muy buenas noches.